Buenas noches y bienvenidos al segundo episodio de Las Chicas a las 6. Si es la primera vez que nos sintonizan, les exhorto que vayan al primer episodio que estuvimos con Tere Ávila. Estuvimos hablando sobre su proceso creativo, ella como escritora, así que si no lo has visto, te invito a que los veas. Hoy tenemos un programa súper chulo, vamos a estar hablando sobre las cosas que están pasando en el país y una nueva mirada a los eventos políticos que están ocurriendo. Sin más preámbulos, hoy me encuentro aquí con Sandra Rodríguez Coto. Buenas noches, bienvenida y gracias por darnos este espacio, que vengas aquí a compartir con nosotros. Gracias por invitarme, para mí es un honor. Claro que sí, Sandra es una periodista, relacionista público que tiene una larga trayectoria aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos y en Latinoamérica, y tiene tremenda experiencia en los medios, pero sin más preámbulo, primero quiero darle las gracias a nuestros auspiciadores, la bodeguita de Iris, ubicada en el local 17, la placita de mercado de Santurce. El número de teléfono es 817-721-1880, y la librería Mágica en la avenida Ponce de León 1013, el número de teléfono es 787-370-0355. Bueno, Sandra, ¿cómo te encuentras en la tarde de hoy? Pues terminando una semana que ha sido apoteósica ya, de noticias, de trabajo y de cosas que uno quiere hacer y no termina. Ha sido una semana larga de 3 días. Sí, pero yo estoy desde que pasó la pandemia todos los días trabajando prácticamente, y como está yo creo que todo el país, de 24/7, las 7 días. Hay que echar para adelante este país de alguna forma. Eso, y en esa línea, hoy me levanté pensando que yo nunca he vivido en un Puerto Rico próspero. Yo me acuerdo cuando era pequeña y me decían que cómo era el futuro, yo me imaginaba los carros volando y todo eso. Pero luego ya estoy grande y lo que tengo es un país en precarias condiciones, un país sin carros voladores y un sistema de salud, de educación y político en precarias condiciones. Pero ¿en qué te levantaste pensando hoy? Cuando yo te oigo así, yo me frustro porque yo tengo una hija más o menos de tu edad, yo puedo ser tu mamá, puedes ser mi hija más o menos, y yo veo toda tu generación. Mi esperanza en Puerto Rico hoy en día son los centennials, porque los millennials ya están más grandes, ¿verdad? Yo creo mucho en los centennials y los late millennials, por decirlo así, que han nacido, han crecido y han vivido en la crisis. Y de abajo lo único que tú puedes hacer es ir para arriba. O sea que yo tengo esperanza en tu generación, porque son solidarios, son gente que está pendiente a las cosas que son verdaderamente importantes. Y yo pienso que nosotros estamos en una disyuntiva económica y política muy fuerte, que compara con lo que pasó en los primeros 30 años del siglo pasado, antes de que esto se creara un Estado Libre Asociado, donde se estaba formando lo que había en los primeros 30 años de relación con los Estados Unidos, que hubo mucho tumulto y hubo mucho cambio en la sociedad puertorriqueña de aquel momento, ¿verdad? Lo estamos viendo ahora, con la diferencia de que más de la mitad de la población está fuera de aquí. Así que creo que estamos en un momento coyuntural de nuestra historia. Me preocupa muchas veces el liderato político, ¿verdad? De todos los partidos, que a veces siento me defraudan el liderato político de nuestro país. Pero lo que me da esperanza es la comunidad. Lo que no se está haciendo a nivel gubernamental, lo estoy viendo a nivel de las comunidades. Estas últimas semanas los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, las protestas que estuvieron haciendo, y para mí ha sido una gran decepción la manera en que, por ejemplo, los medios de comunicación han abordado el tema. Incluso leí una columna que escribió uno que había sido líder de una huelga en los 80, y yo digo, ¿qué desconexión tiene con la realidad que está pasando en la UPR? No ha hablado con esos estudiantes que tienen otra visión del mundo, y lo básico que tú necesitas antes de hacer un comentario así es ver qué está pasando. Mucho de lo que había escrito ahí Ramón Alejandro no tenía ni la mitad de la realidad de lo que estaba pasando
por los estudiantes. Yo he conversado con varios de ellos en el proceso de esta huelga y es tan distinto lo que ellos plantean a la versión oficial que sale en los medios, que uno dice, bueno, estamos viviendo en dos países distintos. En un país donde el que está tratando de defender la universidad como un ejemplo, ¿verdad? Tiene que enfrentarse a la precariedad versus un gobernador que lo que le preocupa es que los carros no sean destartalados y le preocupa la imagen. Sí. Para que no perdamos turismo cuando han matado más de 19 personas en lo que va de esta semana, con un sicariato que anda loco por allí matando a plena luz del día. Así que estamos viviendo otro Puerto Rico, otra realidad, y por eso yo digo que me siento optimista con los jóvenes. Los jóvenes están haciendo lo que mi generación dejó de hacer. ¿Ves? Por ahí es que yo lo veo. Y también hablaste de la columna sobre los 80, que es bien diferente porque, como dije, ese Puerto Rico próspero, ellos, para ese tiempo, escucho a mis papás todo el tiempo diciendo que ellos hicieron esto, hicieron lo otro, y nosotros tenemos que luchar, como que una constante lucha ahora mismo, porque no sabemos hacia dónde vamos, y más con la Junta de Control Fiscal y Luma y todas estas cosas que están sucediendo en el país. Pero volviendo a lo de... Pero perdóname, antes que me digas eso, cuando tú dices que no sabemos cómo más luchar, eso es bien importante lo que tú acabas de decir, porque tú representas lo que piensan los jóvenes hoy en día, y mucha gente también dice, pero ¿cuál es el compromiso que tú tienes con un Puerto Rico que te ha fallado? Porque tú quieres educación básica, tú quieres tener servicio de salud, quieres tener trabajo, que sea un trabajo por lo menos decente, y muchas de esas cosas no se consiguen. Entonces, a veces yo me pongo a pensar si esto es por diseño para crear un Puerto Rico sin puertorriqueños, como se había dicho originalmente por algunos sectores, ¿verdad? Y por eso digo que el compromiso que yo veo en la juventud es esperanzador para mí, porque a pesar de todo esto, están, ¿verdad? Como quiera siguen luchando para echar hacia adelante. Yo creo que eso es importante, que no se incluye en los análisis que se hacen políticos de nuestro país, porque el análisis que se hace aquí es male, o sea, varón, blanco, rico del área metropolitana, y se olvida el resto de lo que pasa en Puerto Rico. La perspectiva es mucho más diversa. Creo que es bien importante traer voces diferentes a los temas, porque si no nos quedamos en lo mismo, porque todo el mundo ve desde su mismo propio punto de vista las cosas, y si no hay contextos extras, pues nos quedamos patinando en lo mismo. Algo que quería hablar era sobre los asesinatos de este fin de semana, cómo llegamos aquí, y más porque escuchamos constantemente de que no hay policía, no hay ciertos recursos para los policías, y a la misma vez tenemos estas protestas y tenemos mucha presencia policíaca y es violenta. ¿Por qué hay esa disyuntiva en este escenario? Mira, hace como menos de un mes los policías estaban en una protesta. De hecho, ellos tuvieron un fin de semana de brazos caídos, no sé si lo recuerdan. Y yo hablaba con el liderato de la policía y ellos decían que uno de ellos, en particular de la FUPO, admitía que los policías no habían sido solidarios con la gente, a pesar de que se enfrentan ahora a esta realidad, y que eso venga de un líder de los policías mismos, pues te dice mucho. Los policías, como cualquier otro trabajador, han sido, a mi juicio, engañados por años. Está muy politizada la fuerza policial y muy venida menos. O sea, los policías, vete a cualquier cuartel y lo que des pena, ¿sabes? No tienen recursos, son muy pocos los que hay. La reforma de la policía enfrentó y encontró muchas irregularidades, pero también muchas cosas que estamos viendo, las quejas que había por ¿verdad? La violencia hacia la gente, el maltrato de la policía hacia los ciudadanos, provocó unos cambios en la estructura. Y aunque existe la unidad de operaciones tácticas, muchos de los que están allí ahora están en las motorizadas que
que son los que utilizan a veces para paralizar las protestas. Y entonces es una ironía, porque cuando hay una protesta masiva, la huelga, las protestas en la universidad, las feministas que van a la calle, te mandan todos los motorizados antes, operaciones tácticas, y cuando tú necesitas un policía que atienda una querella que tú vas al cuartel, o ves un tiroteo a plena luz del día, no aparece ni uno solo. Esa es la disyuntiva en la que estamos, ¿ves? Yo creo que nosotros estamos en un momento muy difícil. A mí me preocupan las expresiones que tuvo los dos, tanto el jefe de la policía como el de seguridad pública esta semana, cuando uno de ellos, de la policía, dijo que los policías no son pitonizos para averiguar dónde va a haber un tiroteo. Y el otro dijo, estamos en el plan. Evidentemente hay un plan que los planes de seguridad no se divulgan o no se deberían divulgar porque, ¿verdad?, pasa cualquier cosa, pero la realidad es que, ¿qué plan? Si tienes menos policías en la calle y aquí presumiblemente está entrando más droga que en otras ocasiones. Y yo traigo esto a lo que he visto en estos días. Ayer precisamente, si tú miras la prensa internacional, en la BBC del BBC en Londres, yo vi una noticia que hablaba de que en Ecuador, el presidente de Ecuador, Lasso, acababa de lanzar un decreto de emergencia, como un estado de emergencia por los asesinatos, sobre todo en la capital, porque ahí como se está uniendo algunos que venían de Colombia, narcotraficantes de Colombia, el cartel de la nueva generación de México y toda la violencia que hay interna, y ha crecido la cuestión de las pandillas que hay en Sudamérica, y ellos están poniendo el grito en el cielo. La cantidad de asesinatos es menor a la que nosotros tenemos en Puerto Rico. Entonces, en Puerto Rico hay un tráfico de drogas enorme. República Dominicana está enfrentando exactamente lo mismo. Llevan unas investigaciones con 8 pesquisas de corrupción gubernamental en este año, que incluye corrupción de gobierno, lavado de dinero y un componente de droga. El Caribe es la región donde más droga, o por lo menos el 30% de la droga que entra a Estados Unidos viene por la ruta de República Dominicana, Puerto Rico y Islas Vírgenes. ¿Qué estamos haciendo nosotros para analizar esto como algo regional? Y me pregunto si la violencia de aquí no es un reflejo de lo que estamos viendo en Santo Domingo, lo que estamos viendo en otras partes, porque eso no se considera en la discusión. Y desde la perspectiva mediática, ¿cómo piensas que esto se está contando? ¿Cómo esta historia se está contando aquí en Puerto Rico? Bueno, pero la mayor parte de los medios la cuentan como siempre. Ellos son allá los narcos que se están matando entre ellos. Se diferencian, se apartan. Yo he escuchado a algunos compañeros de los medios que dicen eso. Esos son ellos como si no fueran seres humanos, como si no fuesen empujados al narco por el entorno donde viven, por la pobreza. Esta misma semana sale una estadística que dice que Puerto Rico tiene 53.3% de pobreza. El 53.3% de la población es pobre. O sea, ¿qué tiene un pobre para aspirar a trabajar? O si tú vives en un residencial público, en un barrio, tú sabes, tú quieres tener dinero, tú quieres verte bien, y mira, ves el punto como una alternativa, pero ¿por qué siempre van contra los pobres y no van contra los que administran la droga y la distribuyen? Y eso lo sumas con una educación que está totalmente abandonada y no se le está priorizando a los niños a que tengan una educación completa y adecuada. Siguen cerrando escuelas, siguen pasando estas cosas que hacen que la diferencia se haga más grande y que esa conversación de esos son ellos allá se vea más porque no les corresponde a ellos. Estoy de acuerdo contigo. Imagínate, si tú pones esta semana, creo que van 16 o 17 asesinatos. La gente está espantada por lo que pasó en Guayama, que salieron los sicarios a disparar, y hay que llamarlo con los nombres correctos. Son sicarios que salen a la calle. Aquí le quieren poner otros eufemismos. Mira, ponle el nombre que es. Aquí hay un sicariato. ¿Quién los mandó? Es un peje gordo. Esta misma semana cogieron al exalcalde ayer creo que fue el de Aguabuena, presumiblemente con marihuana. ¿Sabes? ¿Quién te dice a ti que no hay políticos metidos en el narcotráfico dirigiendo ese negocio? Que dicen que es más grande, que produce más dinero que el Producto Bruto Interno. Entonces, fíjate los resultados. Tú hablas de los niños. La semana pasada, el amigo José Caraballo Cueto, el economista, presentó un estudio para la Fundación Segarra Borman, donde hablaba de que
cerca de 33.000 niños desde el huracán María para acá se han salido de las escuelas, son desertores escolares. Y entre los elementos que mencionaba son afrodescendientes, pobres y con diversidad funcional. Entonces, fíjate el cuadro: afrodescendientes, pobres, 33.000 que se van de las escuelas. Después del huracán, la mayor parte de la región de San Juan, zona metropolitana, mira qué interesante. Entonces, en lo que va de año, conversaba con Marco Santana, que es un líder que trabaja con la juventud, decía, han asesinado 31 niños en lo que va de este año, que han sido asesinados por sus padres o por hechos violentos, y eso no es motivo de un estado de emergencia, o no lo reflexionamos. Y este año estamos en estado de emergencia por la violencia hacia la mujer. Se decretó el estado de emergencia, han seguido matando mujeres. Fíjate lo suma: mujeres, niños, que nadie los ve, viejos. El maltrato a los viejos es horroroso en Puerto Rico. Personas con diversidad funcional. Entonces, las personas más vulnerables son los que están siendo víctimas del sistema. Y todo se resume en la pobreza, el tema de la pobreza. Entonces, cuando se aborda del crimen, yo creo que el tema de la criminalidad hay que abordarlo desde la perspectiva de eso, de pobreza, de marginación, de desigualdad. A mí me parece que ese es un elemento fundamental que no está contemplado en la discusión, porque aquí todo lo resuelven aunque vamos a hacer un operativo. Y todos esos elementos no se traen. Sí, cuando no tienes un pueblo educado, la cuestión de la violencia es como la opción más rápida que pueden conseguir para controlar las masas. Pero muchas gracias por ese punto de vista para todo esto. Le doy las gracias al libro Historia Oral desde el Salón de Clases de Cardo Prats, disponible en Librería Mágica y Claritienda, y el libro Musarañas de Egidio Colón Archilla, disponible en Amazon, Librería Mágica, Librería Norberto González, Librería Laberinto, Claritienda, Casa Norberto, libro 787, tazas y portadas en la librería La Esquinita. Fabuloso libro, ¿sabes? Musarañas, lo recomiendo. Qué vídeo, me encantó. Bueno, Sandra, ahora desde tu esquina, ¿de qué debemos estar pendientes en esta semana en las noticias? ¿Qué debemos tomar cuenta para que no pase, como decimos, por debajo de nuestras narices aquí en el país? Lo primero, todavía estamos en el tema de la criminalidad, no me he querido ir de ahí. Eso es prioritario, porque cuando tú tienes unos sicarios que se van a la calle y entran a un chinchorro y empiezan a disparar y no le importa el que esté al lado, o paran un carro en la carretera en Guayama y matan a 2, o pasa como donde yo vivo en Guaynabo City, que llevo una semana oyendo disparos todos los días de madrugada, me caigo despierta en la cama. Yo nunca había oído eso tan cerca, ¿verdad? Tú dices, algo está pasando aquí en el bajo mundo que no lo sabemos. Y creo que el comentario del gobernador cuando dijo que le preocupaba el impacto de esto en el turismo, pues yo creo que hay que estar pendiente al tema de la criminalidad, cómo van a responder. Creo que el gobernador, cuando habla ese comentario, lo hace en respuesta a las declaraciones del jefe de la policía de que no eran pitonizos, y más que nada porque tiene que sentirse frustrado porque está invirtiendo, y esta es la parte que yo creo que tenemos que estar pendientes. Nos van a llenar los ojos con noticias de que viene el certamen de Miss Mundo y que va a generar $150 millones en promoción turística. Lo que no te dicen es que están gastando 8 millones de pesos de fondos públicos que la Junta de Control Fiscal aprobó para celebrar ese certamen en Puerto Rico. Esos 8 millones se los pudieron haber dado a los policías para el retiro, se los pudieron haber dado a la escuela. Pero es como un regaño, de pórtate bien porque viene esto. No, pero le dieron los 8 millones a un evento una sola vez para hacer un certamen de belleza. Yo no tengo nada en contra de los certámenes, pero $8 millones, Puerto Rico está en quiebra. Y no conforme con esos casi 8 millones, van a gastar 3.6 millones en la fiesta de fin de año, en la transmisión en San Juan. O sea, sobre $10 millones se van a gastar en menos de 3 semanas de fondos públicos. Y no les convienen las noticias de la criminalidad, porque ¿qué va a pasar con esos $10 millones? Y yo creo que eso tiene que ser parte de la discusión, porque es una inmoralidad que en este país, donde hay gente que no tiene acceso a vivienda, a medicamentos y a comida, o que viven con temor por la inseguridad,
se estén gastando 10 millones de pesos en 2 eventos que no generan empleo. Sí, sí. Y para mí eso son noticias que yo creo que debemos estar mirando esta semana. También fuera del el dinero que se está gastando para mi mundo, estamos hablando ahorita sobre el turismo y de qué manera cómo sabemos sobre el turismo en Puerto Rico y cómo se deben de discutir estos números de somos nosotros este centro del Caribe o somos este punto de atracción mundialmente, y también darle más contexto a que Puerto Rico tiene mucho para ofrecer pero que está como concentrado también. Bueno, la industria turística a veces no se ha explicado bien cómo es el mercado del turismo, que ha ido cambiando. Aquí ha tenido un impacto grande el turismo de corto plazo, lo que es el turismo de alquiler, los leads como Airbnb, Vrbo y esas empresas que han venido a competir deslealmente, a mi juicio, con los hoteleros puertorriqueños. La mayor parte de los hoteles en Puerto Rico son propiedades de empresarios puertorriqueños y la inmensa mayoría son hoteles medianos y pequeños, no son hospederías grandes, que la gente piensa lo contrario. Así que es una competencia desleal, pero ha habido una promoción en la internet a gente que tradicionalmente no viajaba, y durante la pandemia muchos afroamericanos, por ejemplo, que nunca habían viajado, como los pasajes los bajaron y las estadías también empezaron a venir aquí, que es un tipo de turista distinto. Aquí el mercado de Puerto Rico está acostumbrado al turista ejecutivo que venía a trabajar en transacciones económicas y se quedaba en los hoteles del área metropolitana, los hoteles de lujo. Entonces yo creo que aquí ha habido un poquito de diversidad y de diversificación en la oferta hotelera para poder competir con otros mercados como República Dominicana principalmente, pero otras islas del Caribe también. Lo que me preocupa es qué va a pasar en los próximos meses y hacia dónde va a llegar eso. ¿Cómo eso se puede traducir en mayor actividad económica y mejores empleos? Pues esa parte de la discusión yo creo que la gente debe entenderla, entenderla un poco mejor, cómo esa industria, si se promueve adecuadamente, el turismo, yo estoy segura que podría ser una punta de lanza para desarrollo económico, y puede haber una combinación de turismo de lujo con turismo ecológicamente sustentable y otras cosas. O sea, todo puede convivir, pero tiene que haber un organismo que lo haga bien, no hacer un mercadeo medio extraño, y a mí me parece que hay que fiscalizar la labor del DMO, y que no se fiscaliza. Hablando sobre fiscalizar, también está el rol del periodismo, que me gustaría que me hables sobre qué piensas del periodismo aquí en Puerto Rico en relación y más con tu carrera que has tenido en los medios. Es una pregunta con una tesis doctoral. Bueno, ¿qué te puedo decir? Mira, aquí en Puerto Rico hay buenos periodistas, gente muy comprometida, gente que yo respeto mucho, gente que está bien frustrada en los medios de comunicación. El problema en Puerto Rico es la economía, ha afectado tanto los medios, que yo creo que se han perdido los linderos. Entonces, pues se han cruzado unas líneas que no se debían cruzar. Por ejemplo, cuando tú me presentaste, tú dijiste, ella es periodista y relacionista. Sí, yo soy relacionista, tengo mi licencia, es que tengo que renovarla, pero estudié, me preparé como relacionista, tengo maestría, o sea, estudié periodismo también, una carrera enorme, pero yo no combino las dos cosas. O yo soy periodista o soy relacionista. He trabajado como relacionista por muchos años, dejé de trabajar como relacionista desde antes del huracán María para acá. Y creo que no es ético combinar las dos cosas. En Puerto Rico muchos periodistas hacen las dos funciones. Y no solamente eso, sino que se abrogan el título de periodista y lo que son anunciantes de empresa. Mire, si usted quiere ser anunciante, perfecto, pero no diga que es periodista, porque está vendiendo su credibilidad. Yo llevo más de 20 años combatiendo esto. Y creo que eso le ha hecho un daño terrible al periodismo. Sí, yo siempre recuerdo intercambios mientras estaba estudiando periodismo de los relacionistas diciéndome, yo puedo hacer una nota periodística y también puedo hacer un comunicado de prensa, y yo, hay mucha diferencia ahí, porque el periodismo hace las preguntas que se tienen que hacer y no está velando por los bienes de más nadie. Tú quieres
tú quieres expresar lo que está pasando, quieres presentar lo que está pasando y no estás representando una compañía ni estás... Bueno, el periodismo es relatar los hechos tal y como acontecen. Eso es lo que es la teoría y lo que románticamente te enseñan en las escuelas. Pero la realidad que se vive en Puerto Rico y en Estados Unidos también es que el periodista lo han convertido en una figura mercadeable. Y muchos periodistas se han dejado utilizar para anunciar ciertas cosas y para representar entidades comerciales e incluso partidos políticos. Y eso está mal, porque tú no puedes, a mi juicio, tú o eres independiente de criterio o te conviertes en un anunciador, que no hay nada de malo con hacerlo, pero eso es igual que ser cabildero. Entonces yo soy fulano, voy a hablar del gas licuado, pero mi cliente es el gas licuado. ¿Ves? Eso no lo dicen. Entonces yo creo que eso es un flaco servicio, no le explican a la gente. Además confunden, utilizan la credibilidad del periodista para promover unas marcas comerciales. ¿Qué pasa si mañana hay un problema con esa marca comercial? Ese periodista va a poder hacer ese anuncio. Pues no es lo mismo que una marca comercial te auspicie un segmento, te auspicie el programa, porque es un comercial, pero que te utilice a ti como portavoz. ¿Cómo tú, como periodista, vas a ir a indagar y a cuestionar si esa compañía comete fraude? No vas a poder hacerlo porque tú fuiste empleado y estás bajo nómina. Aquí hay empresas ahora mismo, porque yo lo voy a decir y a la gente le va a molestar, pero lo voy a decir. Que hay empresas que montan a periodistas en aviones y hacen, el dueño de la empresa dice, no, está Santo Domingo un party con todos los clientes, fulano, perense, se llevan 2 o 3 periodistas conocidos para que se pasen, les pagan una estadía, perfecto, pero ¿dónde está la ética? Cuando esa empresa se sepa lo que está haciendo esa empresa, tú como periodista vas a publicarlo. Mira, no. Y ese es el problema que hay. Y eso este ejemplo que te estoy dando no es nuevo. Yo en los años, hace 20 años, yo recuerdo como hoy, yo no sé si yo te había hablado de esto, yo escribí una columna una vez, y esto voy a decir esto porque es la realidad, estoy en récord. Por eso que a la gente yo le tengo mal, porque yo le digo las cosas de frente. Yo escribí una columna que yo la titulé Reflexiones sobre la ética periodística y salió en El Nuevo Día, en la sección de perspectiva. Y yo mencionaba, ¿qué es el periodista? Me visto de novia, desfilo como en un desfile de novias, como hizo una periodista. B, vendo el jugo X hecho con lo mejor del planeta, como dice el otro. C, me siento ser parte de la clase artística puertorriqueña. Todas esas expresiones las habían hecho periodistas. Y yo cuestionaba, yo decía, ¿por qué permiten eso? Eso es antiético, aquí tiene que haber por lo menos un código de ética. Y yo desde ese momento empecé una campaña donde hubiese un código de ética en la Asociación de Periodistas. No lo quisieron hacer. De hecho, hicieron un foro en una ocasión y me invitaron. Y era como un paredón allí diciendo, un periodista puede hacer comerciales. Y yo, no. Y yo le dije a los compañeros, tú haces el comercial ahora, pero cuando hagan fraude, tú vas a hacer el reportaje de quien te pagó tu auspicio. Que ten cuidado que no prestes tu credibilidad en función de lo que no es noticia, ¿ves? Y entonces 12 años después, cuando Rafael Lenín López fue presidente de la ASPRO, hizo el código de ética ante cuestionamientos, pero si tú miras ahora mismo es un problema muy serio. Entonces tú no sabes a quién creer, si te están diciendo la verdad o te están diciendo mentira. Es bien difícil porque el periodista que está tratando de hacer algo independiente no tiene el respaldo comercial porque dicen, espérate, yo no sé qué voy a esperar de este periodista. Y ese periodista está haciendo la función que debería hacer, cuestionar, señalar y reportar los hechos tal y como acontecen, no maquillarlo. O sea, una cosa es reportar y otra cosa es dar relaciones públicas. Relaciones públicas es llevar una imagen que tenga un entendimiento entre dos partes, que promueva un bien común, pero el periodista se supone que se apegue a la verdad. ¿Y cómo ves un nuevo periodismo que está surgiendo con esto de las redes sociales? También mencionaste el periodista que se tiene que ir independiente y cómo ese transcurso y ese cambio también de los medios, porque los medios no son ya como eran antes. No, los medios están teniendo problemas, serios problemas financieros y de seguimiento y de todo, pero yo te voy a decir que el periodista ciudadano ha existido siempre, pero creo que las redes sociales tienen un rol importante
Me preocupa que ahora las redes sociales y Twitter se ha convertido en el medio de noticias. Los medios citan a las redes sociales, te pasa rápido. Están pendientes a lo que hacen las redes sociales y no es que no lo hagan, tienen que hacerlo porque a veces por ahí es que surge la noticia, pero el tema de la corroboración pues toma un poco más de tiempo, a veces se cometen errores y entonces hay gente que no, o sea, ejerce su derecho a la libertad de expresión como comentarista o como analista, lo que quieras llamarle, y se abroga el título de periodista, entonces la gente se confunde también, eso sucede. Ha habido un cambio, periodismo, y no es exclusivo en Puerto Rico, eso está pasando en todas partes del mundo también. ¿Y cómo ves la cuestión de que todo pasa tan rápido, que se pierde, que se pasa por desapercibido por esa misma rapidez de todo, y todo a la vez, porque ya con las redes sociales ves tanto que tú dices las posibilidades son... Pues por eso es que yo defiendo al periodista, porque el periodista es el que te va a dar el contexto de toda esta rapidez. Se supone que el periodista pueda sentarse o el medio te diga, mira, vamos a hablar de este tema de criminalidad, vamos a hacer este análisis, pero para eso el periodista tiene que educarse, tiene que leer constantemente, tiene que estar al día, que te pueda dar y ver el contexto de todas las historias, ¿verdad? Prepararse para hacer un reportaje más completo, que no sea solamente el titular. Esa es la diferencia. Bueno, y en esa nota sobre el periodismo, quiero que ahora me cuente un poco más sobre tu experiencia como periodista y cuál ha sido tu momento de mayor felicidad en el periodismo o en tu vida profesional. En el periodismo, ¿qué pregunta? Bueno, me sacaste de la alfombra. Buena pregunta, ¿sabes? Te felicito, bueno, no me la esperaba. Bueno, felicidad, yo no sé, bueno, ¿qué te puedo decir? He tenido buenos momentos como en el periodismo, muchos momentos inolvidables, he estado cubriendo eventos en cosas que me han tocado. Mira, yo estuve en el 11 de septiembre, me tocó cubrir cuando se cayeron las torres, eso nadie se lo imagina. Yo visité casi todos los países del hemisferio, elecciones en cuanto país tú te puedes imaginar, presidentes de un montón de países, empresarios, viajé pero en cantidad como corresponsal, fui corresponsal en la primera oficina que abrió el Nuevo Día en Cuba, la conseguí yo, que el Nuevo Día estaba vetado estar allí, he trabajado en televisión, en prensa, trabajé después más recientemente lo del huracán María, que fue una cobertura que me tocó muy emocional a mí. Yo viví muy de cerca las muertes de María y quizás por eso fue que me metí de lleno en esa cobertura. Lo del chat más recientemente, que me ha generado un montón de odiantes más que nunca antes. La gente me odia más. O sea, he tenido buenos momentos y cosas interesantes a través de la vida. Que lo bueno del periodismo es que todos los días es algo diferente. Eso es así. Muchos temas. Te mantiene alerta. Antes de continuar, quisiera darle las gracias a la Agencia de Publicidad y Relaciones Públicas JF Media. Teléfono de contacto es 787-644-4142 y el libro Ebenezer López Royol y la conceptualización de la identidad del puertorriqueño negro de Félix Cruz, que está disponible en Amazon, Kindle, Librería Mágica, Librería Norberto González y Casa Norberto. Volviendo a momentos de felicidad, ahora tenemos que hablar de esos momentos no tan felices y cuál ha sido tu momento más difícil como profesional, como mujer y como mujer que asume posiciones y que es bien clara en sus convicciones y no tiene miedo a decir lo que tenga que decir. Mira, tú me preguntaste anteriormente el momento de felicidad. Cuando yo me convertí en madre, fue un momento que me cambió la vida. Y yo dije, voy a decidir cambiar el formato y mi hija tiene retos de salud y yo renuncié al periodismo en mi momento más alto. Yo en el momento en que lo que yo entendía que era el momento más alto en mi carrera, ese año yo había las 10 portadas de más venta en el Nuevo Día, 9 fueron historias mías investigativas. La última investigación que yo había hecho fue de un caso bien sonado, que fue el caso de una jueza que violó todas las leyes habidas y por haber para adoptar un nene que no era de ella, el caso Niño Ruso, que provocó la primera investigación que se hizo a una región judicial y la destitución de la jueza de la región de Carolina, la investigación de la jueza
Ramos, Marisa Ramos, a raíz de las 486 artículos que yo escribí en un año de ese caso. Así que fue un momento bien alto y la gente yo dejé todo eso para dedicarme a mi hija, que nadie se esperaba que yo fuera a hacer eso, y me fui a hacer relaciones públicas para poder tener flexibilidad con mi hija. Pero fue un momento para mí, yo no lo dudé, yo pensé que era lo más importante. De allá para acá me han tocado muchos retos, muchos retos. El mayor reto, y yo lo veía venir y lo he conversado con Daniel Mina en muchas ocasiones y otras amistades, con el tiempo yo estaba viendo desde el huracán María para acá, precisamente por la forma tan fuerte que yo fiscalicé cuando las muertes y las preguntas que a la gente no le gustaba, porque se han acostumbrado al periodista que pauta anuncios y le pasa la mano y no le hace la pregunta de rigor. Yo no falto respeto, a mí no me gusta faltar el respeto a la gente, y si he cometido errores porque no soy perfecta, yo pido excusa. Yo no tengo temor alguno en pedir excusa, pero no soy perfecta. Pero muchos políticos no se esperaban que uno fuera a hacer esas preguntas, pero yo decía, es que no nos queda de otra, que han muerto muchísimas más gente de la que están diciendo, porque los mismos políticos y los alcaldes nos decían, están muriendo más que lo que decía el gobierno. Yo vi con estos ojos cuando repartieron las generadores y las cajas de agua, que después meses más tarde aparecieron en una pista allá en Ceiba, y a mí me insultaron cuando yo cuestioné eso, colegas periodistas y colegas de los medios también, y el tiempo me dio la razón. De allá para acá yo empecé a ver una persecución horrible hacia mi persona. He recibido, eso la gente lo sabe, de conocimiento público, se metieron en mi casa, me rompieron qué sé yo, me han amenazado, y es como para crear un ambiente hostil. Pero yo he seguido todo lo contrario, ahora independiente. Lo que han hecho es que han ido cerrando puertas. Parte de la campaña que ellos han hecho es desacreditar a uno con los periodistas más jóvenes y con otros sectores políticos y con los medios actuales. Mucha gente no conoce a uno porque yo llevo 10 años fuera de esos medios, por lo menos del Nuevo Día. Yo me fui en el 2004, llevo más tiempo fuera, pero en Guapa estuve en el 2013, por ejemplo, pero lo más reciente. Pero pues en esos medios ahora los espacios más importantes de opinión y de toma de decisión lo están haciendo, lo están ocupando políticos y cabilderos. ¿Se atreve? ¿Y crees que eso es un reto para gente como tú que estén subiendo? Pues esos políticos y cabilderos están desarrollando cuál es la línea editorial de los medios y qué es lo que la gente debe consumir y creer. Y eso es un peligro. Eso es una dictadura mediática en cualquier liga. ¿Y crees que Puerto Rico esté listo para poder hacer esas preguntas? Porque como estaba hablando... Bueno, espérate, vamos a decirlo. Yo tengo una esperanza tan grande en la juventud, te lo dije al principio. Me lo demostraron después del chat. Cuando revelamos el chat, yo saqué las primeras páginas y la gente dice, eso era mentira, tú fabricaste. Yo digo, bueno, ni que fuera García Márquez para yo fabricar ese chat, porque una buena novela esa. Yo digo, bueno, imagínate la novela del chat. Ojalá yo tuviese esa creatividad para hacer un chat así, pero bueno. Los jóvenes, que fueron los primeros en protestar, ya estaban protestando antes y dando unas señales en la universidad, las mujeres feministas, ¿sabes? Estaban esas fuerzas vivas ahí porque fueron los que sufrieron los estragos de cuidar a sus viejos en el huracán María y en los ¿sabes? Más recientemente los terremotos, ¿verdad? Pero estaban ahí. Así que para mí fue una alegría ver eso, ese movimiento ahí, que hay una conciencia y que trascendió las generaciones, las líneas políticas y todo lo demás. Lo que me preocupa es de allá para acá, como te digo, el poder político ha sido cada día más fuerte, el control mediático también de estos cabilderos que están en todos los medios, y las campañas de descrédito que están haciendo, que no es único. Esto que están haciendo, por lo menos hacia mi persona y hacia otras compañeras, se lo han hecho periodistas del Centro de Periodismo Investigativo, se lo han hecho compañeras como a Carmenida Acevedo, que es periodista independiente también, de Bonita Radio, y se lo han hecho otros periodistas. En Puerto Rico yo no jamás diré que soy la única, pero está ahí, eso está ahí. Y tiene mucho que ver con unas prácticas que se implementan en otras partes del planeta. Utilizan las redes sociales para perseguir y para fabricar
y para crear estos entornos. En el 2015 yo escribí una columna que la titulé Troll Político Boricua Style, cuando yo era columnista en Noticel. Yo fui columnista en Noticel como por 6 años, renuncié a ser columnista cuando quisieron limitar mi libertad de expresión y cuando los que quisieron limitar mi libertad de expresión eran parte de los que fueron parte del chat que adquirieron el medio, y dije, yo no puedo estar ahí, mi conciencia no me puede permitir estar ahí. Y lo digo públicamente, estoy en récord. O sea, esto que yo te estoy diciendo, la gente no se atreve a decirlo. Y dice, ay, ya, es la verdad. Y los trolls que están en redes sociales. Pues yo, de ahí para abajo, los trolls, y ya yo había identificado quiénes eran esos personajes de los trolls. Las campañas de trolls hacia los periodistas es muy fuerte, y hacia la gente. Líderes cívicos también, políticos también. Hay políticos que son objeto de esas campañas. Y es muy fuerte porque crean una falsa percepción del sujeto y crean te daña la reputación, te cierran puertas. Antes, por ejemplo, los independentistas en los años 70 y 80 decían que, y con razón, porque aquí hubo persecución de los independentistas, no estoy diciendo que no lo haya habido, lo había, pero por ejemplo, hubo una época que cuando estaba con Interpro, ¿verdad? Cuando terminó los sucesos del Cerro Maravilla, por ejemplo, en esa generación, contaban que tú eras independentista o estabas en un grupo político y venía la policía y te visitaba a tus familiares, y a tus familiares no le daban trabajo, los perseguían, le hacían las carpetas. Eso ha bajado y ahora se ha hecho de manera cibernética. Sí. Las carpetas son en las redes sociales, son en internet, te dañan la reputación, crean una imagen falsa de quién tú eres. Mi única esperanza es que la juventud es un poco más consciente y sabe lo que hay. Sí, creo yo. Lo hemos visto todo, hemos visto también, nos hemos criado en esta era digital donde sabemos lo que hay detrás de la computadora también. Exacto. Y ahora, háblame de tu mayor temor ahora mismo en tu carrera, igual asumiendo estas posiciones. Bueno, el peor temor que yo puedo pasar lo estoy pasando ahora mismo, que es la precariedad absoluta. Que te cierren todas las puertas, que no tengas con qué sobrevivir, o sea, que vivas en una situación mala. Eso es horrible. Pero es parte del proceso de persecución para callarle a uno la boca. Lo único que tiene que uno definir es cuánto más puede aguantar, si esto es lo que vale la pena, si tú tienes un compromiso real con que hay una alternativa o claudica y que el tsunami se lleve y se cree lo que están creando hoy en Puerto Rico, donde pues más importante Bad Bunny y la nena de Adamari López que los estudiantes que están en la UPI protestando. Como dicen algunos analistas, ellos se lo buscaron. O es más importante decir, esos que se mataron son los narcos, esos son ellos mismos, como dicen algunos en la radio. Eso para mí es ofensivo, para mí eso es una falta de respeto. Esos muchachos que son narcotraficantes es porque la misma pobreza los llevó a ser narcotraficantes. Analiza eso. ¿Por qué no van y no se meten en las organizaciones de ricos a perseguir los que mantienen la droga? Esas preguntas no se hacen. Son preguntas que nos debemos hacer para caer en cuenta en el país que estamos viviendo, que siento que van cosas malas entre más malas, porque después del huracán María uno decía, esto no se puede poner peor, y las cosas siguen. Pero mira, nos ha tocado una marca Cuba. Huracán, terremoto, pandemia, toda la cuestión. Pero si te fijas, yo recuerdo a mi abuelo me decía, ellos vivieron el huracán, la pobreza extrema que vivían antes mi abuelo era un jíbaro de campo de Naranjito, mi abuelo decía, aquí el progreso no lo trajo Muñoz, porque mi abuela era popular, y mi abuela decía, eso lo trajo Muñoz, y mi abuelo era estadista, decía, no, eso fue Roosevelt. Abuelo tenía razón porque fue el Operation Bootstrap fue parte del desarrollo económico de los Estados Unidos, pero él me narraba un Puerto Rico bien distinto, con una crisis que se vivieron y que él heredó de sus padres de la pobreza extrema, hasta superarse. Abuelo vivió muy bien, crió 8 hijos y tú sabes, mi abuelo estuvo muy bien, mi
familia todos son preparados, todos tienen educación, maestría, ingeniero, whatever, todos mis primos. Yo creo que la menos preparación académica que tiene mi familia, somos 40 primos, soy yo. Todos tienen algo, médicos. ¿Pero por qué? Porque aquí hubo un proyecto de desarrollo económico y hubo un futuro. Yo creo que de las crisis uno tiene que definir qué va a pasar. Y yo creo que estamos en una etapa, estamos tocando suelo. ¿Qué va a pasar? Pues ahí es donde yo creo que tenemos que nosotros tener mayor participación, porque tenemos una Junta de Control Fiscal, que es la que está tomando las decisiones. Evidentemente un proceso colonial donde no ellos mandan por nosotros. En la negociación del plan de ajuste fiscal, quien representó al pueblo de Puerto Rico fue Natalia Yaresco y la Junta. Mira qué ironía. ¿Verdad? Estamos en una desventaja económica muy fuerte que nos va a afectar por los próximos años, pero yo creo que de aquí podría surgir algo. Yo tengo esperanza con el año que viene, el dinero que se supone que empieza a llegar para la reconstrucción. Quizás por ahí haya algo de desarrollo económico. Creo que es lo que hay que estar atentos. Las entidades y los periodistas más que nada tienen que estar atentos a esto. Estoy de acuerdo. Quizás... Quiero ser optimista, no quiero ser pesimista. Vamos a pensar más positivo y que las cosas van dirigidas hacia un buen norte, independientemente de lo que está pasando ahora. La otra opción es montarte en un avión y te vas. Para mí eso no es opción. Yo I've been there, done that. No me interesa vivir en Estados Unidos. No. Creo es algo que, y más en la juventud, que es como que aquí no hay nada que buscar, pero yo no me veo viviendo en otro lugar. Creo que no hay nada como Puerto Rico, nada como la gente en Puerto Rico, así que no resta pues dar la lucha y también estar pendiente sobre lo que está pasando y no rendirnos, ya sea de la esquina de cada uno. No me rindo, eso jamás. Uno tiene que hacerlo en la esquina donde te toque, tienes que seguir, no puedes parar. O sea, así. Este segmento fue auspiciado por novela la novela Y la Tierra Seguirá Rotando, de Mayra Bermúdez Arroyo, recién ganadora del premio bronce en el International Latino Book Awards, disponible en español e inglés en Amazon, Kindle, Libro 787, Tazas y Portadas y en la Librería Mágica, y por el libro Del estrado del banquillo y de los acusados de Enrique Vázquez Quintana, disponible en Medical Books, La Casita Books y Gifts, Librería El Candil y en Casa Norberto. Bueno, Sandra, yo quiero darte las gracias por toda esta conversación que ha sido bien enriquecedora. También ha dado un punto de vista diferente entre tú y yo en este intercambio generacional. Pero yo no me siento tan vieja. ¿Tú sabes? No. Yo me siento como que estoy ahí, ya puede ser mi hija, pero ¿sabes qué? Yo pienso que mi generación tiene que estar con gente como tú. Porque claro que sí, empujarte, porque tú eres la que vas a llevar la antorcha, o sea, eso es lo que va a llevar la antorcha, después hay que apoyarlo. Y ese conocimiento también nos va a ayudar a no cometer los mismos errores y que se hagan cosas nuevas y diferentes, que nos sirvan a nosotros y nos sirvan a todos nosotros, que incluya a todo el mundo, para no quedarnos en lo mismo y, repito, no cometer los mismos errores. Así que muchas gracias por visitarnos aquí a Las Chicas a las 6. A todos los que nos sintonizaron, muchísimas gracias. Recuerden que volvemos aquí el próximo miércoles, volvemos a las 6. Y ya saben que pueden encontrar el resto de los videos aquí en la página del Post Santillano. Así que volvemos el miércoles con el tercer episodio de este programa. No te lo pierdas, esperen de esas notificaciones en Facebook. Así que gracias y hasta luego.